¿cómo están el día de hoy? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de 1 Corintios capítulo 2, pero antes, como sabemos, es muy importante la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tu cariño, por tu paciencia, por tu bondad inmerecida, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias por estos humildes siervos tuyos, Padre. Ayúdanos, Padre amado, por favor. Guíanos con tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo para que entre en nosotros, para que entre en nuestra mente, en nuestros corazones y poder aprender en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces empezamos con la recopilación, que es como un pequeño resumen que vamos a tratar de hacer. Aquí Pablo lo que nos está hablando es que cuando él se acercó para hablar con los corintios, como se acerca para hablar con cualquier persona que necesita conocer de la palabra o que le gustaría aprender, pues Pablo no lo hacía con sus propias palabras. Lo que Pablo nos dice es que él no usaba palabras rimbombantes, ni especiales, ni sofisticadas para que la gente se quede asombrada de las palabras que él usaba o del conocimiento que tenía. No, él en todo lo que él enseñaba, en las palabras que él daba, en el evangelio que él hacía, lo hacía con palabras muy sencillas, con palabras claras, que todos pudieran entender. Pero ¿por qué era esto? Porque obviamente era el Espíritu Santo quien estaba hablando por él. No era él, era el Espíritu Santo quien hablaba. Y obviamente el Espíritu Santo hacía que estas palabras llegaran al corazón de cada una de las personas que querían escuchar. Entonces eso es lo que Pablo nos dice, que en todo lo que él evangelizaba y hablaba, lo hacía obviamente a través del Espíritu Santo, porque él como ser humano imperfecto también tenía temores, que es lo que acá nos dice. Me les acerqué con debilidad, con temor y temblor. Eso es lo que dice que fue cuando él se acercó a los corintios. Obviamente no sabía cómo ellos iban a reaccionar, cómo ellos iban a actuar, ¿verdad? Entonces uno a veces tiene un poco de temor y miedo a veces al hablar o el decir o el expresarse o hacer algo que Dios nos dice. Pero recuerden siempre lo importante que es hacer la voluntad de Dios, pese a que él tenía un poco de temor también porque es humano. Sabía que tenía que hacer la voluntad del Padre, que tenía que ser más fuerte. Y así lo fue. Todos los miedos y los temores los dejó de lado y habló y lo enfrentó, porque lo que tenía que hacer es la voluntad del Padre, que es lo más importante. Y no hubo nada que impidiera que él lograra lo que tenía que hacer. Igual esto va para nosotros. No importa a veces los temores, inseguridades que tengamos. Lo importante, lo que deseamos hacer es siempre la voluntad del Padre. No importa qué, olvidemos de nuestros temores, de nuestros miedos, porque lo que eso hace es retrasarnos a hacer la voluntad del Padre. Recordemos que si hacemos algo, no es por nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien nos está impulsando a hacer su voluntad. Y recordemos que queremos hacer la voluntad del Padre. Esos miedos y esos temores hay que ponerlos hacia atrás y decir: yo voy a hacer la voluntad de mi Padre. Orar, y nuestro Padre a través de su Espíritu Santo nos dará la fortaleza que necesitamos para que nada impida que hagamos la voluntad de Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Porque no queremos que nada nos lo impida, como a Pablo tampoco nada le impidió que pueda hacer la voluntad del Padre. Pese a sus temores como humano, supo salir adelante a través de la oración y el Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo quien ayudaba a Pablo todo el tiempo. Mi predicación, dice, fue sencilla, despojada por completo de oratorias o sabiduría humana, pero el Espíritu Santo la respaldaba con poder, demostrando a los oyentes que el mensaje que les comunicaba
lo había enviado Dios exactamente. Cualquier ser humano en el mundo que quiera hablar acerca de la palabra tiene que olvidarse de él mismo, tiene que olvidarse de su propio entendimiento, sino dejar que sea el Espíritu Santo quien lo comunique, que sea el Espíritu Santo quien lo diga. Si nosotros empezamos a usar nuestras propias palabras y conocimientos, es cuando nos vamos a equivocar. Por eso en el mundo hay muchas personas que a veces se equivocan o hacen las cosas a su manera, y es ahí donde piensan que con su conocimiento es suficiente. Y quizás a veces el Espíritu Santo. Y es ahí donde uno se equivoca. Porque si empezamos a usar nuestros conocimientos, pues podemos errar. Por eso para todo es importante la oración y la guía del Espíritu Santo para que nos ayude a entender las cosas en la manera que Dios quiere que la hagamos, no con nuestro propio entendimiento. Y es así como Pablo nos dice, también para ayudar a otros a acercarse a la palabra, no usar nuestras propias palabras, sino lo que Jesús nos enseñó, lo que Dios nos dice. Y claro, cuando vamos a expresarnos y contar nuestras experiencias, obviamente con nuestras palabras, porque son nuestras propias experiencias, lo que Dios ha hecho en nosotros, los cambios que hemos podido sentir a partir de que empezamos a leer la palabra, a partir de que empezamos a hacer la voluntad de Jesús, a experimentar, como dice Pablo, por experiencia propia, hacer la voluntad de Jesús, del Padre. Luego acá también Pablo nos dice, nuestras palabras son sabias porque provienen de Dios, porque revelan el sabio plan de Dios para llevarnos a la gloria del cielo. Exacto. Nuestras palabras son sabias, sabias pero no las de como las de este mundo espera, sino son sabias porque vienen del Espíritu Santo, porque provienen de Dios, porque no somos nosotros. Nosotros los seres humanos somos simples seres humanos imperfectos, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos guía cada día, y cuando queremos hablar no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo quien está hablando, y eso es lo que lo hace tan especial, porque lo hace no terrenal, sino espiritual. El Espíritu Santo es un espíritu, ¿verdad? Entonces solamente, como dice, los seres espirituales son los que pueden entender al Espíritu Santo, porque tienen el corazón listo para poder recibirlo. Aquellos que queremos, que tenemos las ganas de llenar nuestra parte espiritual, aquellos que tenemos las ganas de seguir conociendo más de Dios, pues nos preparamos para que sea el Espíritu Santo quien llegue en nuestro corazón y quien nos ayude a hacer la voluntad del Padre. Solo, como dice, cuando usamos palabras sabias, no provienen de nosotros, sino provienen de Dios. Los grandes de este mundo no lo han comprendido, porque si lo hubieran comprendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Los grandes de este mundo no comprendieron ¿qué? No comprendieron el plan sabio de Dios, el plan que tenía Dios para llevarnos a la gloria, que fue enviar a su Hijo amado a morir por nosotros para liberarnos del pecado. Ellos no lo entendieron. Muchos sabios y conocedores no lo entendieron. Por eso lo mataron. ¿Por qué? Porque ellos tenían duro el corazón y no entendían, no podían comprender algo tan espiritual. Tenían que tener un corazón espiritual y sencillo, humilde, para poder entenderlo. Pero había muchas otras personas que sí comprendieron, entendieron, y al ver a Jesús sabían que era el Mesías, el Hijo de Dios que tanto esperaban, que estaba ahí. Dice, nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a revelárnosla, y su Espíritu escudriña y nos revela los secretos más profundos de Dios. Lo que dice es que nadie sabe con exactitud lo que la otra persona está pensando, ni nadie conoce con exactitud al otro, excepto el espíritu de aquella persona. Solo nuestra parte espiritual es el que realmente nos conoce a nosotros mismos. Entonces, por eso el Padre nos envió a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo del Padre, de Él,
para darnos el entendimiento de Él mismo, para ayudarnos a abrir nuestra mente y nuestros corazones y ver las cosas como Él mismo las ve. ¡Qué maravilloso! Y así poder estar nosotros en el Padre también. Por eso Jesús dijo, yo estoy en el Padre, porque Él está lleno del conocimiento del Padre Celestial. Y también Jesús pidió que mis discípulos también estén en el Padre. Y por eso nosotros vamos a poder también estar en el Padre, por ese conocimiento que el Espíritu Santo nos da, porque vamos a conocer perfectamente el plan de Dios y a poder entender. Entonces, a entender con exactitud los secretos más profundos de Dios. Luego acá también Pablo dice, el que no es cristiano y por lo tanto está en su estado natural, no puede entender ni aceptar los conceptos de Dios que el Espíritu Santo nos enseña. ¿A qué se refiere Pablo? A los cristianos, bueno, al que no es cristiano. Por lo tanto, está en su estado natural. ¿Qué quiere decir en su estado natural? Aquella persona que nunca tuvo la necesidad de aprender de la palabra. Aquella persona que nunca tuvo la necesidad o que no tiene la necesidad de escuchar o saber de Dios ni de Jesús. Su estado natural es que nació, creció y sigue, ahora que ya es grande, adulto, hace las cosas de este mundo. Trabaja o estudia, atiende en su casa, hace deportes, se va a jugar con los amigos, o se va a bailar, va a disfrutar de la vida, se va a jugar al casino, sale con sus amigos, se casa, no le va bien, se divorcia, se vuelve a casar quizás, conoce otras amigas. Bueno, hace su vida como todas las personas que hacen en este mundo, en el mundo terrenal. Pero se olvidan de la parte espiritual, entonces está a un nivel natural. Para empezar, no es cristiano ni jamás se ha interesado por escuchar o aprender algo del creador de este mundo. Nunca se ha puesto a pensar ¿por qué estoy en este mundo? ¿Para qué vivo? Simplemente vive, ¿verdad? Simplemente vive, sin ningún sentido en su vida. Pues nuestro sentido que los cristianos tenemos es que estamos aquí para servir. Estamos en este mundo para dar honra y gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Estamos en este mundo para ayudar a las personas a que puedan conocer la verdad, acercarse a Dios y tener un sentido en nuestras vidas. Un porqué, ¿verdad? Hay muchas personas que no saben ni por qué tienen que vivir ni por qué están aquí. Algunos se preguntan, otros ni siquiera les interesa. Pero amigos, la verdad es que nuestro Padre Creador creó este mundo, el cielo, la tierra, el agua, los mares, los lagos, los ríos, los animales, las flores. Todo lo creó nuestro Padre y todo para un propósito. Estamos aquí no como seres naturales, sino como seres espirituales, cristianos, que creemos en Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, que nos ha liberado del pecado mortal que hizo Adán en un principio y que nos da la oportunidad para vivir eternamente. Estamos aquí, como les dije anteriormente, para ayudar y servir a los demás, para dar honra y gloria a nuestro Padre por todo lo que hace por nosotros y para ayudar a todas las personas, en especial a los que no son cristianos, en especial a aquellas personas que están en su estado natural, que nunca han mirado al cielo y se han dado cuenta que hay un Dios todopoderoso que está esperando por él para poder darle la vida eterna, para poder ayudarlo y guiarlo. Para eso estamos nosotros, para poder llevarle la palabra, para poder darle a conocer cómo cambia y transforma nuestras vidas y cómo nos va ayudando a ser mejores seres humanos, a ver de este mundo no de la manera que el mundo las ve, sino a poder ver este mundo en la manera en que Jesús la hace, en la manera en que Dios la hace. Entonces, esa es la diferencia entre uno que es cristiano y uno que no lo es y que está en su estado natural. Luego Pablo también nos dice,
Muchas veces les parece insensatos porque únicamente los espirituales que tienen al Espíritu Santo dentro pueden entender las cosas del Espíritu Santo. Eso es justamente lo que les estaba hablando. Solo alguien que tiene la necesidad espiritual, que se da cuenta que quiere aprender espiritualmente, lo importante que es aprender de Dios, entonces el Espíritu Santo entrará en él y podrá ver las cosas y entender las cosas en la manera que Dios quiere que la haga, en la manera que Jesús las ve. Pero aquellos que están en su estado natural, que no son cristianos, les es completamente imposible. Repito, únicamente los espirituales, aquellos que tienen la necesidad espiritual y que quieren y desean aprender de la palabra, que saben que hay un Dios todopoderoso allá arriba y que creen en Jesucristo, su Hijo, solo aquellas personas espirituales que siempre están en oración para que sea el Espíritu Santo quien los guíe, son los que tienen al Espíritu Santo dentro, pueden entender las cosas del Espíritu Santo. Pero aquellos que no son cristianos o que están en su estado natural, obviamente les es completamente imposible. El que es espiritual lo entiende todo, pero esto muchas veces molesta y incomoda al que no entiende, al que está en su estado natural. Pero ¿cómo podría entender? ¿Cómo podría entender si está en su estado natural y no conoce el pensamiento de Cristo? No sabe lo que Cristo quiere, no sabe lo que Cristo dice. ¿Qué podrían enseñarle a Cristo, que es el maestro de los sabios? Absolutamente nada, ¿verdad? En cambio, aunque parezca extraño, en lo espiritual, el pensamiento de los cristianos es el mismo de Cristo. Exactamente. Porque cuando empezamos a hacer lo que Cristo nos enseña, amar al prójimo como a ti mismo, comenzamos a cuidar y amar a nuestro prójimo, a todas las personas en el mundo, sobre todo aquellos que nos hacen daño y nos lastiman, comenzamos a amarlos, a cuidarlos, a orar por ellos, comenzamos a sentir cambios en nosotros, comenzamos a pensar en la manera en que Jesús piensa, ya no en nosotros. Cuando ponemos a Dios primero antes que todo, antes de tomar alguna decisión, ¿qué Dios me diría? ¿Está bien lo que voy a hacer? ¿Es correcto que haga esto? ¿Lo debo hacer o no? Cuando ponemos a Dios primero antes que todo, antes que nuestras propias decisiones y pensamientos, entonces podemos pensar exactamente como lo hace Jesús. Por eso que es tan importante cuando empezamos a leer la palabra y Jesús nos enseña cómo debemos hacer, que ya sabemos que son dos cosas que siempre les repito: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando empezamos a aplicar eso en nuestras vidas, comenzamos a sentir un cambio de mente, de corazón, y empezamos a pensar. Nuestros pensamientos se convierten en los mismos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Qué maravilloso, ¿verdad, amigos? Antes de terminar esto, había algo que quería compartir con ustedes. Como sabemos, Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Redentor. Gracias a Él vamos a tener la oportunidad de acercarnos al Padre. No existe nada más en el mundo. Solo a través de Cristo podremos llegar al Padre. Y solo a través del Padre podemos tener una vida eterna. No hay más verdad que la que Jesús nos lo enseñó. Tratemos de poner en nuestras vidas las enseñanzas que Jesús nos dio. Apliquémosla y empecemos a sentir por experiencia propia lo que es hacer la voluntad del Padre y lo que es pensar como Cristo mismo. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día lleno de muchas bendiciones. Adiós.